Bienvenidos a nuestro programa Haciendo Familia, queridos amigos. En el mes de junio, en la Cámara de Diputados, se aprobó la ley, y ya es ley, de reproducción médicamente asistida. Y fue aprobada por 169 votos a favor y 7 abstenciones. A continuación, también tenemos otro proyecto de ley que nos preocupa muchísimo y nos preocupa precisamente en lo que tiene que ver con la vida, que es el proyecto del Código Civil y Comercial que cambia artículos muy importantes en las leyes bajo las que siempre nos hemos regido en Argentina, que es la protección de la vida, la protección de la familia, la protección de la mujer. Precisamente para hablar de esos cambios que hoy son de público conocimiento y que se están debatiendo de este proyecto del nuevo Código Civil y Comercial, hemos invitado a la licenciada Diana Radakov. Bienvenida, licenciada, al programa. Muchas gracias, Olga. Es licenciada en Biología, magíster en Ética Biomédica, docente en distintas universidades, tanto públicas como privadas. Se desempeña en un laboratorio de citogenética desde hace 25 años, o sea, que una larga experiencia. Y además algo muy importante, es mamá de 3 hijos. Sí. Diana, este proyecto que está dando vueltas y que despierta tantas cartas en contra, tanta reunión, porque todos estamos muy afligidos, ¿qué opinión le merece los lineamientos que presenta este tema? Bueno, el proyecto trata sobre la reproducción médicamente asistida, que es lo que conocemos también como procreación artificial, ¿no? Lo que pasa que se refiere a la reproducción médica asistida, que es el vocabulario más familiar para lo que es el lenguaje científico, la literatura científica y médica. Y lo que tiene de preocupante esto es que tiene en cuenta, estos lineamientos, tiene en cuenta muchas características, digamos, respecto a regular lo que es filiación de esos niños y de esas parejas que intervienen, pero descuida tanto aspectos jurídicos, que yo no me voy a meter porque no es mi área de competencia, pero sí tiene objeciones éticas muy importantes. ¿Cómo ser? Y bueno, esas objeciones éticas, bueno, en primer lugar, que todas estas técnicas que se dan por supuesto que se deben hacer, que de hecho se estaban haciendo en el país sin ningún tipo de regulación, y se da por hecho que deben hacerse, estas técnicas separan en primer lugar lo que es la procreación de la sexualidad. Pero además de eso, tiene una lógica de producción industrial en lo que se refiere a la concepción de los niños. Entonces, concepción industrial. Es una producción industrial de niños. Sí, sí. Entonces, los niños se cosifican y son vistos esos embriones como objetos comerciales que deben tener determinadas características. ¡Qué horror! Pasan a ser, claro, esos embriones pasan a ser objetos de derecho, en vez de ser sujeto de derecho como debe ser toda vida humana, ¿no? Claro. Entonces, esto vulnera muchos derechos, tanto el derecho a la vida de esos embriones que sabemos desde, no sé, los tratados internacionales a los que nos adherimos de los derechos humanos, el derecho a la vida es el primer derecho básico sobre el que asienta el resto de los derechos. Exacto. Y otro derecho también importante que se ve vulnerado es el derecho a la identidad, porque existen determinadas circunstancias, que después las vamos a desarrollar un poco más, donde se vulnera ese derecho a la identidad de estos niños que son concebidos así. Cuando se refiere al derecho a la identidad, estamos hablando de que esos niños quizás nunca van a saber quién es su padre, quién es su madre, por esa manipulación, ¿no es cierto?
ese origen biológico que es obligatorio que los niños tengan acceso, ya sean niños concebidos naturalmente o niños adoptados, siempre el vínculo biológico debe mantenerse, debe tener derecho a conocerlo. En estos proyectos está un poco desdibujado y puede llegar a pasar, o sea, ni siquiera los padres tienen obligación de decirle a los niños que fueron concebidos por este tipo de técnicas, cuando la ley marca justamente que los niños adoptados deben conocer su origen. ¡Qué horror! En este caso no. Entonces es un poco categorías diferentes de hijos parece que existiera. Doctora, a mí lo que me impresionó de este proyecto es algo que está muy claro, ¿no? Habla de que se reconoce como vida humana desde el momento en que se implanta y como que se corre el momento de la concepción, porque así sea en laboratorio, hay un salto a la vida, una concepción, cuando el bebé ya es una persona, que era contemplado en el código que tenemos, todavía está contemplado. Y acá no, como que únicamente es el bebé que está implantado en la mamá y los que quedan congelados, porque usted bien sabe que siempre que se hace este tipo de fecundaciones, se fecundan varios óvulos. Sí, sí, sí. Por el riesgo. Por la baja tasa de éxito que tiene, principalmente por eso. ¿Qué tasa de éxito tiene? Y aproximadamente en los trabajos más o menos serios que están publicados, porque también es difícil encontrar trabajos serios, pero en trabajos serios que se han hecho en Europa, por ejemplo, en Inglaterra, que tienen una alta experiencia. Pensemos que la primera niña de fertilización in vitro, como se llamaba en esa época, fue Louise Brown en 1978. Ellos hablan de una eficiencia de un 10%, o sea, eso quiere decir que de 10 embriones que se fabrican o que se producen o que se conciben artificialmente, solamente uno llega a convertirse en un niño que nace. Ajá. Entonces, y esos 10 que son concebidos, se implanta uno. O por ahí se implanta un poco más, pero mueren en el camino, otros quedan para otros futuros tratamientos, algunos se criopreservan. Y los que quedan congelados, según este nuevo proyecto, corríjame si me equivoco, no están protegidos. Claro, el asunto es que hay uno de los artículos que tiene este código, que tal vez lo muestren en pantalla, es el artículo 19 de este proyecto, justamente habla de una disociación en el momento en que comienza a ser persona. O sea, dice que es como que abre una brecha, hay dos momentos de inicio. Por un lado, cuando el niño es concebido naturalmente, es como que comienza a ser persona en el momento de la concepción, cuando se concibe en el seno materno. En cambio, cuando es obtenido por estas técnicas de fertilización o reproducción médicamente asistida, recién comienza a ser persona en el momento de la implantación. Entonces, esta brecha ilógica que se produce señala una desprotección a todos esos embriones. La ley aclara que se va, dice, sin perjuicio de lo que prevé la ley especial para la protección del embrión implantado, que todavía no está hecha y es como muy ambigua y no se sabe exactamente qué se va a hacer, ¿no? Y entonces, bueno, queda una brecha grande donde esos embriones pueden ser utilizados para experimentación, pueden ser congelados, que el tema de la congelación de embriones, uno, si piensa, es como que están en un estado de limbo, donde los embriones no están ni vivos ni muertos. O sea, ¿qué derecho tenemos a detener la vida de un ser humano? ¡Qué horror! Y bueno, todo el tipo de manipulación. Hoy justamente salió en uno de los diarios que son de comunes acá en la ciudad. De lectura corriente. De lectura corriente, justamente. Salió acerca de una técnica que apareció en las revistas científicas publicadas hace más de 2 años, sobre enfermedades mitocondriales que cuando la madre la que aporta esas organelas que pueden llegar a tener esas enfermedades, ese dato genético que puede llevar a una enfermedad, y cuando existe un riesgo, se trata de cambiar esas mitocondrias de esos embriones. Eso es algo que está en fase experimental y que además implica el sacrificio de un embrión sano que es el que dona
ese citoplasma con las mitocondrias sanas. Sin embargo, no se entiende, no se comenta. O sea, los únicos comentarios que se hacen en este tipo de artículos, las únicas reflexiones es pensar qué suerte, las familias que tienen un riesgo por una enfermedad van a poder tener niños sanos. Y no se piensa en todo el desastre todo lo que se está antes. haciendo alrededor. Yo no sé si quieren mostrar un poco las imágenes de lo que es una concepción natural para entender la diferencia de esa brecha. A ver, aquí vemos el óvulo con los espermatozoides y vemos que, bueno, la etapa de fertilización, digamos, para que se fertilice, tiene 3 etapas. O sea, ese espermatozoide, que ahí vemos que son muchos los que llegan, esto es un esquema, debe atravesar 3 capas, digamos. La corona radiata, que es esa capa gordita, una zona pelúcida, que es más gordita, que una vez que se atraviesa... La blanquita y celeste. Exactamente. Una vez que se atraviesa, impide que entre otro espermatozoide, y finalmente la membrana plasmática. Cuando el espermatozoide entra en contacto, su membrana plasmática, con la membrana plasmática del óvulo, ya ahí comienza la vida. O sea, se desencadena un proceso continuo, gradual, que no se va a detener hasta que nazca un niño, salvo que ocurra un accidente. Exacto. Pero si no, es un proceso que ya está determinado. Ya ese embrión unicelular que se llama cigoto, ya tiene todas las características de la nueva persona. A ver si vemos la siguiente imagen. Vemos cómo se forma, primero se realiza la fertilización, luego vemos cómo esa fertilización desencadena la división de ese embrión, que cada vez va teniendo células más chiquititas. Las imágenes en blanco y negro, las grises, digamos, son fotos reales de embriones, donde se va viendo cómo va aumentando el número de células. Hasta que luego de 4 o 5 días aproximadamente se alcanza el estadio de blastocisto, que es una de las imágenes, de las últimas, de aquel lado, cuando está entrando en el útero, y más o menos en el día 6-7 comienza a implantarse. Y ese proceso tarda aproximadamente 14 días. Entonces vemos acá la brecha que hay. La vida comienza en el momento de la fertilización, ahí claro, se en el momento que el espermatozoide fecunda el óvulo. Claro, porque ya allí entra su material genético y ya ahí tenemos un individuo nuevo. Genéticamente original, único e irrepetible. Con su carga genética propia. Exactamente. Entonces, a partir de allí ya se desencadena el proceso. Entonces, los niños de concepción natural que se conciben allí, en ese tramo de la trompa, digamos, en una relación sexual normal, esos niños allí comenzarían a ser personas. Sin embargo, los que son obtenidos por técnicas de reproducción médicamente asistida, esos comenzarían recién cuando comience a implantarse. Y entre medio tenemos todo el periodo donde esos embriones pueden ser manipulados, pueden ser crioconservados, pueden hacerse experimentación, se puede hacer selección genética de los embriones. Elegir qué hijo se quiere tener. Exactamente, y no se puede concebir una legislación que haga ese tipo de discriminación, donde haya algunas personas que son más importantes que otras. Exacto. Es realmente inconcebible que a esta altura de la humanidad, ¿no? Porque sabemos que en otros tiempos, bueno, había determinadas características donde no se consideraban a ciertos seres humanos personas. Sin embargo, hoy en día esas legislaciones las vemos con horror. Se consideran ya superadas. Totalmente. Pero esto acá se sigue discriminando de esa manera. ¿Sabe lo que más me aterra, licenciada? Es esa palabra que pueden ser comercializados. Ah, claro. Comercializados los embriones, comercializada la vida. Me resulta aterradora, pero además una vida que no se puede defender, que está indefensa, que fue llamada, que fue despertada, que está acá, y ser comercializada. Comercio de embriones. Me aterra esa palabra. Sí, comercio de embriones y de gametas, y es realmente terrible, ¿no? Aparte, la falta de control que hay y lo peligroso que puede ser
no solamente por las implicancias éticas de esto que realmente es terrible, como decíamos, convertirlo en objeto de derecho, ese embrión, Exacto. y no que sea un fin en sí mismo, un Sí, sujeto sí, de derechos sí. como corresponde, pero además las implicancias en salud pública, o sea, hermanos, medio hermanos que el día de mañana pueden llegar a casarse y tener un niño con todo el problema genético que surge por, digamos, de esas relaciones de filiales, ¿no? Entonces es realmente muy, muy complicado. Sí, es trágico que las leyes se separen de la moral, ¿no? Exactamente. Y se inclinen más hacia un fin comercial. Totalmente. O que la investigación se apoye más en un fin comercial que en un fin moral. Eso es trágico para todos, Claro. para nosotros también. Claro, porque el día de mañana pueden experimentar con nosotros obviamente, sí, sí, sin sí. ningún lugar donde apoyarnos para defendernos. Cuando se discrimina las personas, Exacto. algunas son más importantes que otras, bueno, no sabemos si de aquí a unos años Sí. a nosotras también no nos va a tocar, ¿no? Pero además, Claro. bueno, nuestros hijos, nuestros nietos. Exacto. Y es realmente difícil. Lo que sucede es que no hay que olvidarse, como usted bien lo dijo, es que hay muchísimos intereses comerciales detrás de esto. Por Claro. ejemplo, además de la experimentación con embriones, no nos olvidemos las células madre. O sea, Claro. el tema de las investigaciones con células madre, que si bien hoy en día están un poco frenadas en algunos lugares, porque se ha visto que las células madre de origen embrionario, si bien desde el punto de vista biológico son súper atractivas, porque son súper plásticas y son realmente maravillosas, Sí, sí. conocer esa capacidad, poder entender de dónde viene esa capacidad, poder regularla y controlarla, justamente como no se pueden controlar, tienen una actividad que tiene mucha facilidad para crear tumores, entonces son muy pocos los experimentos que se han hecho que hayan llegado a la fase de ensayo clínico, o sea, la fase de ensayar en personas, porque son muy riesgosos. Entonces, se ha visto que es más exitoso trabajar con células madre de origen adulto. Sin embargo, esas células madre de origen embrionario siguen siendo un negocio atractivo para algunos. Claro. Y entonces explotarlas y comercializarlas, y qué va a pasar con esos embriones que quedan no abandonados. Es realmente una tentación muy grande. Además del negocio en sí, de la fertilización asistida, que también es un gran negocio. Y que no digo que esté mal que haya negocios, pero sí cuando hay objeciones éticas al respecto. Claro, sí, por eso decía, creo que en el Parlamento alemán, Sí. cuando fue a hablar Benedicto XVI, Sí. dejaba bien claro esto, ¿no? Sí. Que no se puede atropellar la moral del ser humano en aras de la investigación Claro. o de leyes que de pronto se inclinan más hacia una comercialización Totalmente. que hacia un respeto, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Porque las leyes están hechas por algo y nos protegen de muchas cosas. Por eso que se apoyan en un orden natural, ético y moral. Cuando quitamos una de esas tres bases, bueno, es posible todo. Claro, como sí, decíamos sí. recién. Bueno, pero es que las normas tienen que tener una implicancia axiológica, un valor al que hace Exacto. referencia. O sea, Exacto. toda norma tiene Sino que de ser qué sociedad así. estamos hablando. Exactamente. Entonces, ¿qué bajada, digamos, de valores se hace cuando las leyes permiten cualquier cosa? Exacto. Entonces, eso es lo complicado. Lo ¿no? grave. ¿Y qué hay con el alquiler de vientres? Que es otro tema ese. también. Alquilar un vientre. Vos fuiste fecundado en un vientre alquilado. Pues yo compré una mamá sustituta que a mí me cuestiona qué pensará ese chiquito el día de mañana, ¿no? Yo no soy fruto del amor, soy fruto de un alquiler, de una transacción comercial, y acá estoy, ¿no? Sí. Como si fuera una cosa, un regalito, no sé, algo que, no como un don, Sí. ¿no es cierto? Exactamente. Que nace por amor, el don de la vida, sino como algo que se adquiere, lo quise y lo tomo,
y si puedo y tengo fondos, porque nada de esto es gratuito, Totalmente. lo compro. ¿Qué me dice Claro, respecto a el eso? tema del alquiler de vientres en este proyecto se lo llama, no de manera ingenua, sino con toda la malicia, gestación por sustitución. El tema del alquiler de vientres, que en definitiva es eso, ¿no? Es que una pareja, una persona contrate a una mujer para que lleve en su vientre el niño que desea gestar. Se puso muy de moda últimamente, un poco por todos las personas de la farándula, ¿no?, que han recurrido a ella. Entonces, como parece que siempre se hace una promoción sobre la ética de los fines, ¿no?, pero no de los medios. O sea, claro, uno dice, ay, pero qué lindo bebé tuvieron, qué lindos mellicitos, y entonces la gente... Hay una invasión de mellizos, yo le digo, Exactamente, la gente se entusiasma con eso y dice, qué bárbaro, pero no piensan en los medios ni en los derechos de esos niños. Entonces, en primer lugar, no hay que olvidarse de la explotación a la que es sometida la mujer. Exacto. Hay países que tienen una gran experiencia en alquilar vientres porque es una manera, La una India salida es uno a de ellos. La India es uno y lo que llaman ellos turismo reproductivo, como tienen unas leyes muy laxas, tienen permanentemente visitas de gente de otros países, de extranjeros, que van a alquilar allí mujeres. Las mujeres en la India es terrible porque además de ser muy pobres, son recluidas en una casa, limitado, claro, para ser cuidadas. Son mujeres que tienen que tener 2 hijos sanos, por lo menos, para saber que tienen condiciones buenas de salud. Tienen que estar casadas, en general tiene que estar la autorización del marido. Perdón, pero eso es muy parecido a lo que hacen con el ganado. Claro, tener 2 hijos sanos, son recluidas. Sí. ¡Qué horror! Eso se hace con los seres humanos. Eso se hace y el contrato es la entrega, digamos, va a cobrar esa mujer ese dinero que se le paga, que por supuesto es mínimo en relación a lo que cobran los centros de fertilización que se encargan de reclutar a estas mujeres y lo que le cobran a la pareja, obviamente. Estas mujeres cobran recién en el momento de entregar el niño sano. O sea que si durante el embarazo sucede algo, el chico se muere o el chico tiene alguna enfermedad, bueno, después eso se ve. Incluso hubo un caso muy famoso, ahora creo que fue en mayo, que salió en los diarios, llegaron las noticias, sobre todo, digamos, en el mundo bioético, llegaron las noticias de una mujer que falleció en el momento del parto, le tuvieron que hacer una cesárea, tuvo una descompensación, riesgos que sabemos que implica todo embarazo. Todo embarazo implica un riesgo de salud. Y bueno, el niñito nació con bajo peso, pero salió adelante. Al hombre le pagaron el dinero por ese niñito, pero no hubo ninguna indemnización por la mujer fallecida. Por la muerte de la mujer. No, porque en el contrato, que era un contrato de como 10 hojas en inglés, que el pobre señor obviamente no la sabía leer. Es gente muy humilde, en muchos casos analfabeta, decía que solamente cobraría si había alguna mala praxis. Como la mala praxis no fue demostrada, el señor quedó con ese dinerito para vivir con sus hijos y hacerse cargo el resto de su vida de su duelo y su angustia por lo que sucedió. Es realmente terrible. Bueno, eso lo quieren trasladar acá. Acá el proyecto eso lo que está, dice... perdón, doctora, por si les interesa, en el artículo 562. Claro. Dice gestación por sustitución. Exactamente. Es bueno que lo tengamos claro para ir leyendo nosotros, porque en internet ustedes ponen proyecto del Código Civil y aparece un montón de cosas. Y lo que acá aclaran es que no se le va, la madre que adquiere el vientre no va a tener que cobrar. Eso es muy ingenuo pensar que no va a ser así. Nadie hace estas cosas por altruismo, realmente. 9 meses. Y el riesgo que implica de salud, nadie lo hace por altruismo. Además, está bien, queremos quitar el negocio de que la madre cobre, pero va a cobrar todos los intermediarios que están en el camino. Exacto. O sea, tampoco es justo. Exacto. Y realmente es una manera de esclavitud, es una esclavitud sexual y reproductiva. Y por otro lado tenemos el otro tópico que no debemos olvidarlos, los derechos del niño, que era lo que usted mencionaba al principio, los derechos acerca del niño que fue gestado de esa manera. ¿Qué pasa si después nace con alguna falla y los padres que lo encargaron no lo quieren, por ejemplo? O sea, hay un montón de
derivaciones de esta situación. No se debería permitir directamente, no puede permitirse un tratamiento, una técnica que es contraria a la dignidad humana. Exacto, exacto. Pero además hay otro tema más, doctora, que es el tema de el proyecto también contempla la fecundación post-mortem. Sí, post-mortem, sí, exactamente. ¿De qué se trata eso? Eso hace es otro referencia, interrogante. Sí. Eso hace horrible. referencia, tiene, digamos, varias salvedades, ¿no? Acá, según el proyecto, ahí está hecho una abreviación para que quede un poco más pequeño. Dice, la afiliación post-mortem en las técnicas de reproducción médicamente asistida, en caso de muerte del o la cónyuge o conviviente de la mujer que da luz, no hay vínculo filial entre la persona nacida por estas técnicas y la persona fallecida si la concepción en la mujer o la implantación del embrión no se había producido antes del fallecimiento. Pero hace luego una salvedad y dice que esto no rige si la persona que falleció, digamos, consintió previamente a esa fertilización. O sea que eso autoriza a, por ejemplo, un caso muy sencillo, una mujer que tiene semen congelado del marido, a realizarse una fertilización con ese semen luego de que el marido muere y así tener un niño por ahí 2, 3 años después de que el marido falleció. O sea que ese niñito va a nacer directamente sin padre. O sea que estamos condenando desde el momento de la concepción a la orfandad a ese niño. O sea, ¿qué derecho tenemos a eso? O sea, una cosa es que sea un accidente. Sí. Y otra cosa, que realmente lo hagamos... Es profeso. Es profeso, exactamente. Diana, muchísimas gracias. El tiempo se va rápido. Nos has esclarecido un montón de temas. Y a ustedes, queridos amigos, quiero recordarles lo siguiente. Va a haber un cambio, o se pretende hacer un cambio en el Código Civil y Comercial. Muchas voces salieron a hablar, entre ellas el episcopado, y muy preocupados, precisamente Monseñor Arancedo, arzobispo de Santa Fe y presidente de la Conferencia Episcopal, pidió revisar algunas materias relativas al estatuto de la persona humana y la familia. Entre los puntos conflictivos de la reforma que más preocupan a los obispos se encuentra el matrimonio y esta manipulación. Es bueno que lo tengamos presente, que leamos lo que dijeron los obispos, que nos informemos. Eso fue un poco lo que quisimos hacerle llegar, porque todos somos responsables de lo que suceda con nuestros niños. Usted, yo y toda la sociedad. Todos debemos participar, debemos dar nuestra opinión, porque no se puede avasallar la vida humana de esta forma, y menos aún la vida naciente cuando está más desprotegida. Esto es una obligación moral de todos. Será hasta el próximo programa, si Dios quiere.